Vivió rodeado de gente, pero casi nadie entendía lo que realmente estaba diciendo. Sus seguidores escuchaban, pero no comprendían. Las autoridades lo veían como una amenaza. Las multitudes proyectaban en él sus propias expectativas: poder, revolución, dominio. Querían un líder que venciera a Roma. Él hablaba de algo completamente distinto. Ahí comienza su verdadera soledad. No la soledad del abandono, sino la de quien percibe una realidad que otros no alcanzan a ver, una distancia invisible entre lo que él anunciaba y lo que el mundo estaba dispuesto a aceptar. Intentó explicarlo una y otra vez. No venía a instaurar un reino político, ni a cumplir ambiciones colectivas disfrazadas de fe, pero la mayoría escuchaba lo que quería escuchar. Eso no es un detalle menor, es el núcleo del problema. Porque cuando alguien rompe el marco mental dominante, no suele ser rechazado por lo que dice, sino por lo que obliga a cuestionar. Y Jesús obligaba a cuestionarlo todo: la idea de poder, de justicia, de identidad, incluso de Dios. Por eso su figura no desaparece, persiste. A lo largo de la historia han existido miles de personajes influyentes, pero pocos han atravesado tantas dimensiones al mismo tiempo. Jesús no solo impactó en lo religioso, alteró la ética, la política, la forma en que las personas se relacionan entre sí y consigo mismas. Su figura no pertenece a un solo campo, es incómodamente transversal. Y precisamente por eso ha sido reinterpretado una y otra vez. Se le ha convertido en símbolo de instituciones, en modelo moral rígido, en bandera ideológica, en figura espiritual distante. Cada época ha intentado moldearlo según sus propias necesidades. El resultado es una imagen fragmentada, a veces contradictoria, que dice más de quienes la construyen que del propio Jesús. Pero si queremos entender lo que realmente representaba, hay que hacer algo más difícil: devolverlo a la historia. No como una figura abstracta, sino como un hombre real, con un contexto, con límites, con un entorno concreto. Un campesino judío en un territorio dominado por Roma, rodeado de tensiones sociales, desigualdad estructural y expectativas mesiánicas profundamente arraigadas. Porque lo que hizo solo cobra sentido dentro de ese escenario. Existe una tendencia a elevar a ciertas figuras hasta hacerlas intocables, casi irreales. Pero al hacerlo, también las volvemos inútiles. Las alejamos tanto de la experiencia humana que dejan de decirnos algo concreto. Con Jesús ocurre exactamente eso. Cuanto más lo idealizamos, menos lo entendemos. Y sin embargo, todo en su mensaje apunta en la dirección contraria. Habla a personas reales, en situaciones reales. Se mueve entre pescadores, enfermos, marginados. No construye su enseñanza desde la distancia, sino desde el contacto directo con la vida cotidiana. Lo que propone no es una teoría aislada, es una forma de vivir. Y eso cambia completamente la perspectiva. En una colina cercana al mar de Galilea, frente a una multitud que crece en silencio, comienza a hablar. No inicia con órdenes, ni con amenazas, ni con promesas de poder. Empieza con algo más desconcertante: declaraciones que invierten completamente la lógica común. Los que parecen perder, ganan. Los que sufren, son consolados. Los que no encajan, tienen un lugar. No es poesía ingenua, es una ruptura. Porque esas afirmaciones no describen el mundo tal como es, sino como podría ser si las reglas cambiaran. Y ese es el punto clave. Jesús no se limita a criticar el sistema existente, propone uno distinto, no desde la imposición, sino desde la transformación interna. Ahí aparece su dimensión filosófica. Esa forma distinta de habitar el mundo no se impone, se encarna. No necesita dominar para expandirse, se filtra en lo cotidiano, en decisiones pequeñas que parecen irrelevantes, pero que terminan redefiniendo todo. Porque el verdadero cambio que propone no ocurre en las estructuras primero, sino en la percepción, en cómo ves al otro, en cómo te ves a ti mismo, en lo que consideras valioso. Y eso es incómodo,
porque implica renunciar a certezas, implica cuestionar la lógica de mérito, de superioridad, de control. Implica aceptar que muchas de las reglas que sostienen el orden social no están diseñadas para el bienestar, sino para la estabilidad del sistema. Jesús no ataca el sistema de frente, hace algo más peligroso, lo vuelve innecesario. Cuando alguien actúa desde una ética que no depende de recompensas ni castigos, el mecanismo de control pierde fuerza. Cuando el valor no se mide por estatus, riqueza o pureza, las jerarquías empiezan a desmoronarse. Y cuando el otro deja de ser un medio o una amenaza, la dinámica cambia por completo. Por eso su mensaje no es cómodo de institucionalizar. Las instituciones necesitan normas claras, límites definidos, estructuras estables. Pero lo que él plantea es dinámico, exigente, imposible de reducir a una fórmula fija. Cada situación requiere discernimiento, presencia, responsabilidad real. No hay atajos. Y ahí es donde históricamente ocurre la distorsión. Lo que empieza como una propuesta viva termina convertido en sistema. Lo que era una invitación a transformar la vida se vuelve un conjunto de reglas para administrarla. Y en ese proceso muchas veces se pierde lo esencial. No porque haya mala intención necesariamente, sino porque lo vivo es difícil de sostener a gran escala. A medida que su figura crece en influencia, también crecen las interpretaciones. Algunas lo acercan, otras lo alejan. Algunas intentan preservar su radicalidad, otras la suavizan para hacerla más aceptable. Y así, poco a poco, su mensaje se fragmenta. Pero hay algo que resiste. Una especie de núcleo que no desaparece por más capas que se le añadan. Una insistencia constante en que el cambio real no puede delegarse, que no basta con pertenecer, con creer o repetir, que todo se reduce, en última instancia, a cómo eliges vivir. Y esa es la parte que más se evita, porque es más fácil discutir ideas que asumir consecuencias. Es más cómodo analizar desde fuera que dejar que algo te transforme por dentro. Pero el planteamiento de Jesús no permite esa distancia por mucho tiempo. Te obliga a posicionarte, no frente a una doctrina, sino frente a la vida misma, frente a la forma en que respondes al conflicto, al rechazo, al dolor, frente a la manera en que tratas a quienes no pueden ofrecerte nada a cambio. Ahí es donde su filosofía deja de ser teoría y se convierte en algo verificable. No en el sentido científico tradicional, sino en la experiencia directa, en lo que ocurre cuando alguien decide actuar desde esa lógica en medio de un entorno que funciona de otra manera, en la fricción que se genera, en la resistencia que aparece. Porque esa forma de vivir no pasa desapercibida, descoloca, provoca, a veces inspira, otras veces incomoda profundamente, pero rara vez deja indiferente. Y eso explica en parte por qué su historia termina como termina. No es solo un desenlace religioso, es también el resultado de una tensión acumulada. Cuando una forma de vida expone las contradicciones de un sistema, el sistema responde, no siempre de manera consciente, pero sí efectiva. Neutraliza, desacredita o elimina aquello que no puede integrar. Y sin embargo, en este caso, no fue suficiente, porque la ejecución no detuvo el movimiento, lo amplificó. Lo que parecía el final se convirtió en punto de partida, no solo para una religión, sino para una forma de pensamiento que seguiría evolucionando, expandiéndose, adaptándose a contextos completamente distintos. Y aquí aparece otra capa importante, la diferencia entre lo que Jesús hizo y lo que se hizo en su nombre. A lo largo de la historia, su figura ha sido utilizada para justificar acciones que contradicen directamente su mensaje, desde estructuras de poder hasta actos de exclusión, y eso genera una confusión legítima. Pero confundir el origen con sus derivaciones es un error. Analizar críticamente las instituciones es necesario, cuestionar sus efectos también, pero si se pierde de vista la distinción entre el mensaje original y sus interpretaciones históricas, el análisis queda incompleto. Porque lo que él proponía no era una nueva forma de dominio, era una alternativa al dominio mismo, una forma de relacionarse que no depende de la imposición, sino de la coherencia, que no busca controlar, sino transformar, y que precisamente por eso no puede sostenerse sin un nivel alto de conciencia individual.
Ese es el punto más exigente de todos, porque devuelve la responsabilidad a cada persona. No hay estructura que pueda hacerlo por ti, no hay sistema que garantice el resultado. Todo depende de decisiones concretas, en contextos reales, con consecuencias reales. Y eso no se puede delegar. Tal vez por eso sigue siendo relevante, no porque haya una respuesta definitiva en su historia, sino porque plantea preguntas que siguen abiertas. Preguntas sobre el poder, sobre la justicia, sobre el sentido de la vida en común. Preguntas que no pierden vigencia porque no dependen de una época específica. Siguen ahí, y cada generación decide si las ignora, las adapta o las enfrenta de verdad. Ahí es donde su figura deja de ser pasado y se convierte en posibilidad.